Vamos a comenzar la última sesión de esta mañana, antes del almuerzo, que tendremos en la sala de columnas de arriba, donde habéis estado. Y bueno, pues aquí es la hora de hablar de la intermediación de datos, del ENI, del ENS, de la inteligencia artificial, de casos de éxito. Esto es continuación de un taller que hicimos en el último CENIS y que resultó pues, muy atractivo para la gente, y hemos pensado que tenía sentido el llevarlo al auditorio y contar con prácticamente los mismos protagonistas de aquel. Y nada, moderado por Virginia Moreno Bonilla. Tendremos aquí la intervención de un buen panel, como Gerardo Bustos Pretel, su director general de Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda; Carmen García Álvarez, que es jefa de Servicio de Estrategia en Inteligencia Artificial e Innovación Administrativa y Publicaciones Oficiales del Principado de Asturias; José Antonio Usamio Mazagatos, que es vocal asesor de la Subdirección General de Impulso de la Legislación de la Administración del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública; y María José Jiménez Moreno, adjunta de Servicios Digitales de Calidad y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Las Rozas. Javier, ¿está? Javier de la Villa Regueiro, coordinador de ciberseguridad y responsable de seguridad de la información de la Diputación Provincial de León. Y no ha podido venir al final Xavier Tarrés, que contábamos con él para completar el panel. Así que, Virginia, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes. La ventaja de ser esta mesa es que si os aburrís os vais, y os vais porque después está la comida, vaya, no es por… Y si os quedáis es que, bueno, que merecerá la pena. Lo ha dicho Miguel antes, esta mesa, que yo creo que es importante para, independientemente de la responsabilidad que puedas tener dentro de una organización, ya seas de la parte TIC, ya seas de la parte de archivo, ya seas de la parte de modernización jurídica o organizativa, yo creo que es importante porque tratamos sobre datos, y todo lo que estamos haciendo ahora al final tiene como principal protagonista o la principal materia prima es el dato. Vamos a intentar, lo que decía que había dicho Miguel es que hicimos una mesa en CENIS, que yo creo que tenía el empaque suficiente para poder analizar todos estos temas, y se nos quedó pequeña. Y creo, sinceramente, que con el elenco de personas, el talento que tenemos aquí, se merecían el poder estar otra vez en un entorno más amigable y que pudieran estar en las condiciones que se merecen para todos los temas, no solamente por su condición, sino por los temas que tenemos que hablar. Dicho esto, ¿qué vamos a ver en esta mesa? Vamos a hablar del dato, de la estructura del dato, del metadato, de cómo tratar los datos, y sobre todo la parte más importante que yo he defendido siempre, que es la intermediación de los datos, es decir, esa comunicación interadministrativa que tiene que haber entre las distintas administraciones en los tres niveles. Vamos a verlo desde el ámbito de la administración local, la autonómica y la administración general del Estado. Vamos a ver también cómo todo esto, o cómo estamos obligados a dar cumplimiento a todo esto a través de la normativa, y qué esfuerzos se están haciendo desde las distintas administraciones, qué esfuerzo, y que hay que reconocerlo, está haciendo la AGE para poner a disposición del resto de administraciones públicas, ya sean las autonómicas, y especialmente me voy a centrar en las locales, ya sean ayuntamientos, diputaciones o cualquier otro organismo público que formen parte de ellos, para poner a disposición servicios comunes que nos faciliten esa forma de gestionar. Yo siempre digo que con los servicios comunes no podemos llevar a cabo todo el proceso de digitalización de los expedientes administrativos electrónicos de nuestras organizaciones, pero que sin ellos tampoco podemos hacerlo, por lo cual hay que saber también dimensionar dentro de la organización y saber para qué y cuándo los tenemos que utilizar. Pero creo que sin ellos no podemos, o no deberíamos, y por ley deberíamos de justificarlo, poder hacer todo este proceso, toda esta tramitación electrónica. Dicho esto,
el protagonismo os decía que lo tenían ellos. No os los voy a presentar porque los ha presentado Miguel y además son más que conocidos. Miguel los ha presentado muy rápido, yo no me enteraba de nada, no sé si vosotros os habéis enterado, pero bueno, son más que conocidos. Yo creo que voy a empezar en todo esto que vamos a ver. Quizá sería bueno empezar con José Antonio Usamio. ¿Por qué? Porque el origen de esos servicios comunes a disposición del resto de las administraciones, porque además es una apuesta que se ha hecho desde la SGAD para toda la parte de intermediación de datos, concretamente la parte de PIT, y luego el resto de servicios también. Pero hoy nos vamos a centrar en datos. Entonces, yo creo que, José Antonio, si te parece bien, empezamos viendo cuál es la situación en la que nos encontramos, cómo hemos evolucionado, en qué momento nos encontramos los ayuntamientos, cuánto es el uso de esos servicios o cuántos procedimientos tenemos dentro de esos servicios y, bueno, dentro de eso también, qué líneas a seguir, esa parte de trazabilidad, de seguridad, de auditoría. Si te parece, lo vemos. Pues sí. Muchas gracias, Virginia. Gracias a la organización por invitarme. Y, bueno, no sé si cargarán una pequeña presentación. Dado que tenemos poco tiempo, pues no voy a poder desarrollar todo esto que ha lanzado Virginia, aunque me gustaría, ¿vale? Pero bueno, aprovecho y os cito, ya sé que estáis ansiosos por iros a la comida, pero durante ese tiempo pues estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que consideréis necesaria. Básicamente, la foto que tenemos, y además podemos verlo en retrospectiva desde hace pues prácticamente 15 años, ¿vale? Pues hemos ido creciendo y vemos que en todas las dimensiones en las que nos fijamos a nivel de proyecto, pues el sistema, ¿vale? La plataforma, el proyecto, como nos queramos referir a ello, crece. Crece desde el punto de vista del número de organismos que están consumiendo los servicios. Veremos otra perspectiva, incluso cómo va evolucionando incluso interanualmente. Crece el número de servicios que están disponibles para las administraciones públicas, que es un pilar fundamental. Muchas veces cuando nos centramos en cuándo se puso el proyecto en marcha y empezamos con los datos de identidad y residencia, teníamos muchas críticas o apuntes que hacían referencia. Es que yo para implementar un procedimiento completamente electrónico necesito que estén todos los datos a disposición para que sea completamente electrónico. Y no le faltaba parte de razón a esas personas que nos lo apuntaban. Y ha sido una parte de nuestras obsesiones, ¿no? El aumentar el portfolio de servicios que están disponibles para las administraciones públicas. Como podéis ver, pues ha ido creciendo a buen ritmo, ¿vale? De hecho, si me preguntáis, ¿tú pensabas que dentro de 10 años, cuando empezó el proyecto, tendríais tantos datos a disposición de las administraciones públicas? En 2011 hicimos un estudio prospectiva para ver qué información se podría intercambiar y no llegábamos a la cantidad de servicios que tenemos ahora ni a los que tenemos en cartera que nos gustaría poder incorporar, ¿no? Estamos en torno de poder incorporar desde el día de hoy, subir un 50% más, por lo menos, ¿no? En torno a 300, 350 tipos de datos diferentes, ¿no? Con distintos sabores, según las necesidades de los procedimientos administrativos. El uso, como veis, crece. Estamos rozando 460 millones de transmisiones de datos. Hace unos meses yo estimaba, ¿no?, que estaríamos en torno a los 450, lo hemos superado, pero son 450 millones de datos intercambiados que tienen detrás de sí un trasfondo muy importante, porque detrás hay que ver quién está consumiendo esa información. Está claro, si analizamos, si os vais al Data Offsite, que os invito, que es la fuente de estos datos, pero sobre todo donde nosotros, como Secretaría General de Administración Digital y en un futuro como Agencia Estatal de Administración Digital, publicamos la información de esos servicios comunes, de cómo lo estamos haciendo, quién lo está consumiendo. O sea, hay muchísima información que puede servir como referencia a todas las administraciones públicas, pues vemos que hay un patrón muy claro. La Administración del Estado consume más que el resto, con pocos procedimientos. Pero luego están las comunidades autónomas y las entidades locales que tienen muchos procedimientos y cada vez están consumiendo más datos. ¿Por qué? Porque ese volumen que necesitan para esa misión, que es prestar un servicio de valor a la ciudadanía, requiere de esa información. Es un poco el oro con el que trabaja la Administración. Nosotros es lo que manejamos, datos, información, con el objetivo de facilitarle la vida al ciudadano. Y ese crecimiento es algo que va a seguir así porque, pues, viéndolo, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, tenemos mucho recorrido todavía por hacer.
poco en esa foto de dónde estamos, qué hemos conseguido y qué nos queda por hacer. Sí es importante, yo hoy traslado desde hace ya unos meses, ¿no?, el mensaje de que el intercambio de datos es la piedra angular sobre la que estamos construyendo unos servicios de valor añadido a la ciudadanía, pero son servicios que tenemos que verlos desde un punto de vista integral, desde todas las perspectivas, ¿no? Tanto desde la perspectiva del que cede la información, que normalmente está muy preocupado por la seguridad, qué se va a hacer con esos datos, quién accede a esa información, como desde el punto de vista del cesionario, que tiene la perspectiva de qué cosas interesantes puedo hacer con esta información, qué servicio, qué facilidades puedo facilitarle a los ciudadanos. Es importante que esa doble visión sea compartida por todos los organismos cuando se comportan al otro lado del tabló, ¿no?, del escenario. ¿Por qué? Porque quien consume la información tiene que ser consciente que lo tiene que hacer de una manera adecuada, que hay problemas porque precisamente por la importancia que tienen los datos para las administraciones públicas, porque tenemos toda la información de los ciudadanos, tenemos que cuidarla. Y lo tiene que cuidar no solo el que pone los medios en la cesión del dato, sino también el que pone los medios y las herramientas o usa los medios de un tercero para consultar la información que se ofrece por parte de otras administraciones, sea a través de la plataforma de intermediación o sea desde un punto de vista directo, ¿no? ¿Cuál es la foto que tenemos actualmente? Si hacemos un desglose, ¿no?, como pedía Virginia, de cuál es la foto de todas las administraciones públicas, estamos viendo que, bueno, pues nos gustaría ver que estamos llenos, que tenemos, pues podíamos estimar unas 10.000 administraciones públicas o entidades que podrían consultar la información, posiblemente más, teniendo en cuenta agencias, consorcios, otro tipo de asociaciones, ¿no?, más allá de lo que es el municipio, la Diputación, la provincia, y vemos que nos queda mucho margen de crecimiento. Eso podríamos decir que no hemos llegado a alcanzar el objetivo que queríamos y también lo podemos ver, sobre todo analizando cuáles son las causas que nos han llevado a estar en esta situación, tenemos margen de crecimiento. Es normal que en la incorporación, en este proceso de transformación de las administraciones públicas, del servicio público, no todas las administraciones vayan al mismo ritmo. Nosotros, analizando quiénes son nuestros clientes, los consumidores de la información, podemos ver claramente pues, que esas administraciones grandes o con medios fueron las primeras que se incorporaron y paulatinamente vamos llegando a cubrir hasta el último pueblo, hasta la última entidad local que tiene a su disposición mecanismos, que es en lo que estamos trabajando, para que el gap tecnológico no sea un gap, sea un elemento que no, digamos, que no sea un factor diferencial. Y una entidad local, pues con escasos recursos tecnológicos, tiene las mismas capacidades para ofrecer esos servicios de valor añadido a sus ciudadanos, para facilitarle la vida, para evitarle desplazamientos, en el fondo para hacerle la vida más sencilla a los ciudadanos. ¿Qué cosas se han hecho y qué cosas estamos haciendo y qué cosas vamos a hacer para facilitar ese proceso y conseguir que, bueno, pues que la incorporación de todas las administraciones públicas, tal y como dice el distinto cuerpo normativo, la Ley 39/2015, ¿no?, la obligación de no pedir documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas? Bueno, nosotros, por nuestra parte, a nivel Secretaría General de Administración Digital, imagino que todos conocéis mi carpeta ciudadana, pues se está evolucionando constantemente dentro de nuestro marco competencial. Nosotros no ofrecemos servicios o no tenemos procedimientos directamente al ciudadano como lo tienen las comunidades autónomas y las entidades locales. Tenemos muy limitado en ese aspecto, pero sí ofrecemos esa información y lo ponemos a disposición de la ciudadanía y trabajamos en ese aspecto y hemos ampliado recientemente con la versión de carpeta ciudadana empresa, que ha tenido muy buena acogida y que pensamos que, bueno, pues era una vía que aportaba valor a la ciudadanía en sentido amplio, ¿no? Persona física o como persona jurídica. Por otro lado, y de cara a salvar ese gap, esos 2.266 organismos que nos gustaría que fueran todas las administraciones públicas, hemos analizado cuál es el proceso más costoso, nuestro cuello de botella, el principal dolor en el acceso a los datos por parte de las administraciones públicas es el proceso de autorización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos personales, es un dato sensible, estamos hablando del impacto que puede tener cuando ese dato acaba llegando a las manos inadecuadas. Y hemos tratado de, sin saltarnos los mecanismos de autorización, que son bastante estrictos y tienen que ser así, y vemos poco margen para que sean así, el dar facilidades para que todos los organismos puedan acceder cumpliendo con esa normativa, es decir, garantizando la autorización, la trazabilidad, la securización en el acceso a la información.
Hemos hecho una primera clasificación y catalogación de procedimientos con las autorizaciones a las que pueden acceder, es decir, una asociación entre yo tengo este procedimiento administrativo, a qué datos se puede acceder. Está publicada, lleva ya unos meses funcionando. De hecho, he visto que hay incluso iniciativas para poder facilitar lo que es la gestión de las autorizaciones y poder automatizarlo. El trabajo de campo duro ya lo hemos hecho nosotros. Hay mucho trabajo que se puede ir aportando y las herramientas y los mecanismos que tenemos, que ahora os contaré, pues nos permite incluso mejorar sobre ese punto de partida. Pero para aquella administración que se encuentra con la necesidad de acceder a información, que está perdida, que no sabe ni cómo rellenar el formulario, se lo damos prácticamente relleno. Lo único que tiene que ponernos es su código de procedimiento único, código del Sistema de Información Administrativa, y con eso sería suficiente, porque son procedimientos que generalmente utilizan todas las administraciones locales, el mayor peso está en este tipo de procedimientos, que son recurrentes y que con muy poquito esfuerzo conseguimos tener acceso a casi 50 procedimientos con 200 autorizaciones. Estamos aplicando la ley de Pareto, 20% de esfuerzo, 80% de… Bueno, pues más o menos un poco en este aspecto. Además, estamos trabajando intensamente desde el punto de vista del servicio que se ofrece en el proceso de gestión, de control de las autorizaciones, que estamos viendo un incremento significativo. Se podía ver en las gráficas anteriores, debido a procesos internos de reestructuración, migración de los servicios de la Dirección General de Tráfico para que pasen a través de la plataforma de intermediación. Eso significa que estamos captando nuevos clientes a los que, en el fondo, tenemos que facilitarles ese proceso de autorización. Bueno, pues el que esas medidas sean lo más sencillas posible. Entonces, desde el punto de vista del tiempo de servicio, estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial para que el proceso de validación de las solicitudes sea lo más automático posible, ¿vale? Y tratando de evitar esa intervención humana, que tenemos una capacidad limitada, unos recursos limitados, y poder estandarizar y automatizar ese proceso de tal manera que podamos tener unos mejores tiempos de servicios y una mejor experiencia de usuario en el proceso de gestión de autorizaciones. En eso estamos trabajando actualmente. ¿A dónde queremos incluso llegar? A poder tener un asistente virtual que me diga: yo tengo este procedimiento administrativo, esta es mi normativa, dime qué puedo pedir y relléname el formulario. Ese sería el punto en el que nos encontraríamos. Gracias a la inteligencia artificial habríamos pasado por inteligencia artificial clásica, este primer paso que hemos comentado de clasificación, filtrado, etcétera, a incluso inteligencia artificial generativa, la que está de moda, la que utilizamos con el chat GPT, etcétera, para poder facilitarnos la vida. Entendemos que ese es el camino y es la vía que tenemos para poder facilitar el acceso a los datos a todas las administraciones públicas. Hasta ahí mi presentación. Como os comentaba, vamos muy ajustados de tiempo. Pues cuando terminemos todos, aparte del turno de preguntas, pues si queréis, en la parte del cóctel, pues estoy a vuestra disposición. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por lo que nos trasladas y también por ajustarte al tiempo. Vamos a dar paso a Carmen, del Principado de Asturias. Estar con Carmen es un aprender constante. A mí me encanta, siempre lo digo, estar con ella. Comparto muchos cursos, he compartido mucha formación porque es una persona muy involucrada, que tiene el conocimiento jurídico y el conocimiento técnico, que ha ido incorporando esa parte jurídica que a veces no es tan sencillo. Entonces, vamos a ver cómo desde el Principado, haciendo uso de toda la parte de intermediación, de verificación de datos, han conseguido implementar procedimientos o procesos proactivos, que tanto hay que ponerlo ahora para simplificar tiempos y para mejorar los servicios, y cuál es la clave del éxito de eso y qué recomendaciones nos haría. Bueno, Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de participar en esta mesa con esta gente que también aprecio, a Virginia, a José Antonio, a Gerardo, a David y también a mi compañera del Ayuntamiento de Las Rozas. Y nada, voy a empezar, como tengo que ajustarme al tiempo, sí quería, no sé si a veces como un poco como profesora
o bueno, como una charla que tenemos aquí, coloquio, una mesa de debate, comentar que todas las administraciones, todas las organizaciones, yo creo que ahora mismo tienen que tener como foco principal el proceso de datificación y poner el dato como la estrategia principal para desarrollar adecuadamente lo que son su gestión pública, en el caso que sea una administración pública, o lo que sea en el ámbito privado, la lógica de su negocio. Todos estos años llevamos trabajando desde el Principado de Asturias primero en el tratar de cumplir, bueno, llevo casi desde el 2008 trabajando en procesos administrativos y en la implantación de medios electrónicos. Y las primeras obsesiones era intentar poner en marcha algún procedimiento electrónico. Esto ha ido más rápido, ¿no? Hemos visto cómo ha funcionado la ley 11.2007, hemos visto cómo se ha necesitado que se declara obligatoriamente la ley 39 y además hemos necesitado una pandemia para implementar el expediente electrónico. Pues todas aquellas administraciones que lo tengan, enhorabuena, porque están en el punto de salida adecuado para pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es el dato. No hay inteligencia artificial si no hay datos, si no hay una estrategia de datificación, si no hay un gobierno del dato y, lo más importante, si no cuidamos los datos, los organizamos, tenemos calidad y sabemos explotarlos. ¿Vale? Por tanto, en el Principado de Asturias estamos en eso, estamos tratando también de organizar bien nuestros equipos, aprovechar bien el capital humano del que tenemos, porque en el Principado de Asturias también creemos, y bueno, yo personalmente y profesionalmente creo que todos los equipos que tienen que trabajar en procesos de transformación digital y en la estrategia de gobierno del dato no es un patrimonio exclusivo de determinadas disciplinas que puedan establecerse, de ingenierías informáticas o de ingenierías del dato, sino que hay un conjunto de profesionales que pueden aportar su capacidad, su valoración y sus conocimientos al desarrollo de una adecuada estrategia de datificación. ¿Vale? Yo hablo de datificación porque me gusta abordarla de una forma mucho más global. Casos de ejemplo y en los que estamos ahora mismo metidos, intentando implementar la política de administración proactiva. Es decir, que el ciudadano simplemente nos presente un escrito en el que, digámoslo así, no nos manifieste ninguna objeción a que le entreguemos un borrador, como le hace la agencia tributaria, donde, bueno, pues cuando te entrega el borrador es para pagar, pero en este caso es para darle algún beneficio, una ayuda. Es para decirle que, bueno, pues hay una prestación que tiene derecho, además se la hemos precalculado, y así solamente necesitamos del ciudadano que nos lo firme y ya nos ponemos en marcha. ¿Por qué? Porque queremos tener sus datos, queremos generar ese borrador con toda la calidad y queremos que nadie toque los datos. ¿De acuerdo? También, porque una cosa que nos hemos dado, es importante también decirlo, es que para una adecuada gestión del dato es necesario no solo preservarlo, tenerlos en las bases de datos, sino minimizar cualquier tipo de medida que pueda alterarlos, así como incrementar todas aquellas medidas que aumenten su calidad. Ya no sirve con almacenar datos, hay que almacenarlos bien y hay que impedir que cualquier persona los pueda manipular. ¿Vale? De hecho, estamos intentando también que, por ejemplo, en la que es la gestión administrativa que desarrollan nuestros empleados públicos, los vean, puedan validarlos, incluso puedan hacernos propuestas porque observen que sean datos incorrectos, pero que no los toquen. Y lo mismo al ciudadano. Al ciudadano, realmente toda la información que yo pueda tener, voy a usarla y a ponerla a disposición para que les obtenga él un beneficio. Por ejemplo, un caso que estamos ahora mismo que queremos hacer a través de administración proactiva son las ayudas a la natalidad. Este caso de uso de la segunda natalidad, bueno, normalmente lo habitual es que los padres, las madres, den a luz en los hospitales. Y en ese momento ya el padre tiene su primera obligación respecto a su hijo, que es inscribirlo en el registro civil. Y ya hay un montón de datos que ya se están introduciendo herramientas desde el minuto 1, como es la carga de datos en el registro civil, que ya podemos aprovechar, ¿vale?, para no tener que pedirle a ese padre o a esa madre ningún dato más para poder generar un borrador en el que le demos la ayuda de forma automática, ¿vale? O por lo menos hacerle un preborrador. Hay casos de ese tipo que hemos identificado en la Administración. Todo eso conlleva una estrategia de saber qué datos necesitamos. Lo primero que haríamos también es verificar
que los datos que necesitamos están a nuestra disposición en la plataforma de intermediación, porque como dice José Antonio y todos los habréis observado, la plataforma ha tenido un crecimiento exponencial y además ha tenido para mí la gran virtud de crecer de una forma muy inteligente, es decir, que nos facilita tanto datos que se puedan consultar de forma manual, sino con datos masivos, con datos de calidad, preocupándose además de un valor como es la semántica, que ahora se ha vuelto más importante que nunca, y con eso ya vemos una estrategia para poder poner en marcha, que es el siguiente nivel de este juego que vamos a llevar a cabo con la Administración electrónica y con la inteligencia artificial, que es gestionar los datos que tenemos y de hacerlo bien y de capturar aquellos datos que no tenemos, ¿vale?, para poder incorporarlos a nuestro acervo y gestionar. Respecto al tema del Reglamento General de Protección de Datos, que es uno de los aspectos que normalmente cuando una persona, nos enfrentamos a la gestión administrativa, no hay que verlo como el enemigo, hay que verlo como una norma supracomunitaria que tenemos que ver, pero que ha dado también mucha capacidad a las administraciones públicas para servir a sus ciudadanos, ¿vale? Porque sí que podemos hacer consultas sin su consentimiento, porque el consentimiento no es el único mecanismo para obtener datos del ciudadano, para transmitirlos o para interoperar. Por ejemplo, el artículo 6 del Reglamento Europeo habla también de las funciones públicas como un presupuesto para poder hacer esa captura del dato o esa gestión del dato, ¿vale? Eso no presupone el consentimiento, es que vamos a ejercer una función pública y habrá mejor ejercicio de una función pública que prestar a los ciudadanos un servicio, ¿vale? Esto también a veces cuando pasamos los filtros de la plataforma de intermediación hay que a veces discutirlo porque tienen algún jurídico por ahí por la plataforma que también, pero todo se puede conseguir. Ahora mismo, por daros alguna dinámica, algún proyecto para que no sea todo tan teórico, estamos invirtiendo muchísimo tiempo en mejorar todo lo que es la información ahora mismo de las viviendas de uso turístico, de los establecimientos turísticos, porque sí que nos hemos dado cuenta que llevamos arrastrando un registro desde hace mucho tiempo, desde algunos años, donde también podemos observar la evolución que ha tenido la implantación de gestión electrónica en el caso del Principado de Asturias, donde antes lo que queríamos era facilitar al ciudadano que nos presentara una solicitud para poder registrar su vivienda, y ahora eso ya no es suficiente porque no pedíamos la referencia catastral. Las personas que gestionan ese procedimiento decían, ¿pero para qué íbamos a pedir la referencia catastral? Bueno, pues la referencia catastral es capital para obtener las coordenadas como dato abierto en la Dirección General de Catastro y poder posicionarlo en una herramienta donde cualquier ciudadana pueda ver cuáles son las viviendas de uso turístico y si en mi edificio hay una vivienda de uso turístico, ¿vale? Pues ese cambio, cuando un gestor a veces diseña su procedimiento, tiene una serie de objetivos que a veces con el tiempo van evolucionando. Incluso ahora podemos intervenir para que vea cómo podría gestionarlo con una mayor vocación de futuro y de mayor gestión en el sentido público. Ahora hemos conseguido rellenar todas las referencias catastrales, un gran número, porque afortunadamente, a lo mismo que pasa al Principado de Asturias, otras organizaciones están haciendo bien su trabajo. La Dirección General de Catastro ha puesto una cartera de servicios y de APIs que podía bien estar en la plataforma de intermediación, pero de momento la tienen abierta porque son datos abiertos, que no se necesita ninguna autorización para la consulta, ¿vale? Pero incluso hacer esa API y poder llamar a esos servicios ha requerido de tratamiento manual. Y para el tratamiento manual hemos requerido los servicios que también tenemos en nuestro Principado, que hemos conseguido también captar de expertos en gestión documental, archiveros, archiveras, gente que también sabe tratar muy bien el dato y que estamos ahora mismo reclutando ese equipo interdisciplinar. Y para que os dais también algunas otras cuestiones que quería comentar, que esto puede dar lugar al debate. Últimamente a las comunidades autónomas también se nos está… Esto de la información de las viviendas de uso turístico y de establecimientos turísticos tiene por objeto
ya no solo que tú también controles estas viviendas, sino también ofrecer esa información al ámbito de la Administración General del Estado y de la Unión Europea, porque hay en marcha un reglamento europeo para tener controladas estas viviendas y para que en estas plataformas que ahora mismo que comercializan estos servicios pues, puedan incorporar un número de identificación que va a ser uniforme en toda España, ¿vale? Pero este es un caso de ejemplo. También nos piden desde la Administración General del Estado y otras administraciones públicas y, por supuesto, por los medios que sea, lo intentamos poner en marcha, por ejemplo, certificados de eficiencia energética. Necesitamos también una capacidad de poner en abierto un conjunto de datos para que los usen las administraciones públicas y que no sean simplemente unos repositorios o un SFTP donde dejamos una información, ¿no?, de estructura. Y aquí de lo que hablamos es de dejar grandes volúmenes de información que nos están pidiendo para gestionar. Ya me dicen que me tengo que acabar. Bueno, pues nada, estaría aquí contando algún ejemplo más, Virginia, pero bueno, si se queda con mi charla y mi pequeña introducción, dato en el centro de la estrategia, mejora continua y calidad del dato. Muchas gracias, Carmen. Es que quien creo que está haciendo mal su trabajo hoy aquí soy yo, que no estoy controlando bien, porque no sé si hemos empezado en tiempo y no, pero es que nos queda muy poco para las 3, pero es que me quedo embobada y no quería cortarlos, no lo sé, pero veo a Miguel ahí mirándome fijamente y digo, esto se está poniendo feo, no lo sé. Bueno, voy a dar paso a Javier de la Villa, Diputación de León, porque si hay otra cosa muy importante en todo esto que trabajamos con el dato, sabemos que perfectamente que el dato tiene que ser, como decía Carmen, un dato de calidad, que tiene que… pero hay que también, tenemos que asegurarlo, es decir, la intermediación, el dato, la gestión del dato, si no hay seguridad, y eso lo hemos vivido muchas instituciones, podemos quedarnos sin nada. Entonces, ¿dónde está Javier? Aquí, creí que te habías levantado. Javier nos va a poner en contexto lo que es la importancia de eso, del dato, no solamente lo que ha mencionado Carmen de protección de datos, sino del entorno del Esquema Nacional de Seguridad, que nadie se asuste, que lo vamos a ver de una manera adaptada a esto, a la parte de intermediación y con algún ejemplo práctico. Lo que sí os pido es que, a ver cómo lo hacemos, tenemos 10 minutos para 3. Para 3, vale. Cógete 9 Pero y ya no repartimos el otro. es que yo no sé calcular esto porque es muy difícil. Bueno, lo único que… a ver, es que esto… Miguel, como viene la comida, entiendo que si están a gusto… ¿10 minutos para 3? Yo os doy más. Pero… Venga, 5 por ya. cada uno, venga. Tira. Vale, oye. Bueno, ya ni me presento, agradecer a todos, agradecer a todos que hayáis contado conmigo. Bueno, lo que quería dejar bastante claro es que tenemos que intermediar datos, pero siempre con seguridad, porque en el momento en el que intercambiamos información entre sistemas, entre administraciones, estamos abriendo una puerta más, estamos aumentando la superficie de exposición y por esas pequeñas puertas que vamos abriendo se pueden intentar colar los atacantes desde cualquiera de los dos extremos de los sistemas. Y bueno, pues puede haber acceso a información protegida, fuga de datos, pérdida del servicio, pérdida o modificación de datos y hasta incluso si tuvieran acceso a nuestros sellos electrónicos podrían suplantar nuestra identidad. Entonces, bueno, quería mostraros 3 breves ejemplos, aunque la diapositiva venga en 2, de cómo unos atacantes han podido tener acceso a través de las redes inicialmente seguras interadministrativas. Por ejemplo, el primer caso es el caso Alcasec, cuyo promotor fue detenido en 2023. Entonces, lo que hizo en una primera fase fue acceder a las comunicaciones de la Policía Nacional y desde la Policía Nacional se tiene acceso al punto neutro judicial. Una vez que tuvo acceso a un equipo vulnerable, mediante phishing, recuperó las credenciales, obtuvo las credenciales de un empleado público que tenía acceso a ese punto de acceso neutro. ¿Por qué pudo acceder?
con esas credenciales? Porque no estaba habilitado un doble factor de autenticación. Entonces, con usuario y contraseña, pues empezó a pedir datos poco a poco. Entonces, utilizando los servicios de intermediación con la agencia tributaria, comenzó a acceder a datos y a filtrarlos, poco a poco, hasta que, bueno, pues ya sabéis que normalmente a los malos se les pilla por torpeza, decidió descargar de forma masiva datos y saltaron las alarmas de comportamiento, ¿vale? Otro caso que se ha producido fue exfiltración en la DGT desde 2020 hasta 2024, aprovechando una vulnerabilidad en la sede electrónica de una comunidad autónoma. Así que no solo puedes acceder a través de un equipo vulnerable de un empleado, sino que si vuestra sede electrónica es vulnerable, pues tienes una pequeña puerta por donde empezar a tirar del hilo y comenzar a realizar un ataque, ¿vale? Entonces, bueno, se accedió a la red de comunicaciones de la comunidad autónoma, que tenía acceso a la red SARA, que por error nosotros pensamos, oye, todo el mundo que está en la red SARA es de la administración, perfecto, puedo intercambiar información con cualquiera. Bueno, hay que tener una serie de precauciones. Entonces, bueno, esta persona accedió a un certificado de empleado público de un familiar sin su consentimiento. Tendemos a pensar que con certificados de empleado público a lo mejor no hace falta doble factor de autenticación, pero parece ser que sí. Y empezó a exfiltrar datos de forma masiva, pero gradual, durante 4 años, hasta que otra vez, pues por torpeza y por ego, este atacante pues descargó muchísimos datos de golpe y analizando los comportamientos anómalos pues lo detectaron y se inició pues la contingencia de ese ataque. Y bueno, y después otro pequeño ejemplo que se ha producido no como ciberincidente, pero como potencial ciberincidente en la Diputación de León. Uno de nuestros proveedores de una aplicación de gestión de administración electrónica certificada de conformidad al esquema nacional categoría alta, que eso pensamos que es suficiente como para pensar que podemos estar tranquilos, es un buen inicio, pues no tenía bien programado la autenticación de los usuarios, con lo que cualquier persona que pudiera tener acceso a la parte pública de un certificado de empleado público se podía identificar en la plataforma, y ahora estamos también intermediando datos o intercambiando datos con su plataforma y simplemente nos han facilitado una IP, un usuario y una contraseña, no nos han pedido que la integración sea con un certificado electrónico ni con ninguna otra medida de seguridad adicional. Entonces, con esto quería decir que aunque tengamos proveedores que estén certificados de conformidad al esquema nacional de seguridad, tenemos que ser vigilantes y exigirles un plus de auditoría y de vigilancia sobre el producto que nos están dando. Entonces, como idea final, tenemos que intercambiar datos, pero no debemos confiar, Zero Trust. Tenemos que utilizar canales seguros, ver quién se está conectando, exigir un doble factor de autenticación, seguir una trazabilidad y auditoría de los datos que se están intercambiando y hacer muestreos, detectar comportamientos anómalos y, también muy importante, desarrollo seguro. Aunque tengamos un producto de un tercero que esté adecuado de conformidad al esquema nacional de seguridad, tenemos que exigirles revisión de vulnerabilidades, hacer nosotros o contratar con un tercero un test de penetración en esa solución, exigirles que parchen todos los componentes, que hagan auditorías sobre elementos clave como la autenticación de los usuarios en la plataforma o la autenticación en la intermediación de datos, que se lleve un control exhaustivo de los logs y aplicar medidas de doble factor de autenticación cuando los servicios estén expuestos en Internet y tal vez en la red SARA, porque como vemos un atacante puede tener acceso a la red SARA lateralmente. Bueno, no sé si he cumplido con los 3 minutos. Sí, muy bien. No me salen las cuentas, pero sí. Tenemos que intermediar datos, no nos asustemos por toda la parte de seguridad, pero es verdad que aplicando unas medidas estrictas que además vienen bien definidas y si no nos saltamos porque sí, yo creo que podemos tenerlo controlado. Vamos a dar paso a Gerardo, controlador de gran volumen de documentación, conocedor
perfectamente de todo este ámbito de documentación, de digitalización, porque se ha inmerso en el proceso. Ahora estamos hablando de intermediación, seguridad, que Javier nos ha dejado que ya no sabemos si cederle los datos a alguien o no, pero irrumpe la IA. Entonces, con inteligencia artificial hay que tener en cuenta otra serie de cosas, ¿no? También Carmen decía que sin un buen dato no hay inteligencia artificial. Gerardo, ¿cómo irrumpe la inteligencia artificial en todo este proceso de intermediación, en todo este proceso de datos? ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué líneas hay? ¿Qué podemos hacer? Bueno, muy breve para hacerte caso, pero sí quería sobre todo centrarme en tres ideas. La inteligencia artificial ha roto el esquema o nos ha solucionado en parte el problema, ¿no? Introduce nuevas dificultades, entre otras la regulatoria, pero yo sigo pensando que el problema mayor a vencer es el cultural, a pesar de todo esto. Vamos a ver, tenemos una gran cantidad de datos, lo cual quiere decir, esta es una de las ideas que quiero poner en la mesa, que no nos valen las herramientas que hemos tenido tradicionales para gestionar datos. Necesitamos, y aparecen nuevas herramientas, ¿no? En parte les ayuda la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una herramienta, voy a citar las que tengo, una plataforma de Big Data de distribución, de Big Data distribuidas, que permite, entre otras cosas, procesamiento en tiempo real, ¿no? A mí me suena mucho al barco de pesca que está y que en el mar, según va pescando, va congelando, ¿no? Es decir, vamos actuando, la gran cantidad de datos y se va actuando. Como eso, pues hay una serie de grandes herramientas, usando blockchain y tal, que nos permiten acometer esta gran cantidad de datos. La inteligencia artificial está presente cada vez más en todas ellas, nos ayuda. Por un lado, nos complica por otro, nos regula, tal, pero al final es, digamos, la que soluciona o nos acerca al problema. ¿Por qué? Porque al final, y voy a la idea que ha pivotado entre algunos compañeros de la mesa, al final todo esto va de facilitar la vida al ciudadano, ¿no? Esto es fundamental. Y la inteligencia artificial nos la va a facilitar como nadie, ¿no? Es decir, voy a poner un par de ejemplos centrados en la proactividad, ¿no? Es decir, vimos que el Real Decreto 203 enmendaba la plana, complementaba, solucionaba y concretaba muchas cosas de las leyes 39 y 40, ¿no? Y entre otras cosas se despacha en el artículo 2 con una serie de principios generales, uno de los cuales es la proactividad. Luego no habla de las herramientas que son datos, inteligencia artificial y tal, pero ahí lo deja, ¿no? Entonces, bien, si nos agarramos en ese principio de proactividad, que yo creo que tiene que estar en el centro y que es fundamental, si realmente van a ser la inteligencia artificial y los datos los que nos van a permitir esa proactividad, siempre y cuando superemos muchas barreras y especialmente la cultural. Yo creo que muchas veces no sacamos el máximo provecho a todo esto, ese ejemplo que ha contado Carmen, o sea, del niño en cuanto nace y tal, no lo sacamos por un problema más cultural, de pedir de cosas que no serían necesarias, que no hace falta, por no ser proactivos, ¿no? Voy a contar ejemplos, ya 3 ejemplos que tenemos muy en la mente todos y corto. Uno es, cuando nos ponen una denuncia de tráfico, la Guardia Civil no empieza a hacer instancias y tal, consulta datos, no nos pide ni documentación, solo nos pide el carnet de conducir, que tiene el carnet, número de DNI y la matrícula, y con eso cruza datos y tiene todo. Segundo caso, cuando hacemos la declaración de la renta, normalmente la agencia tributaria lo tiene todo y nosotros lo que hacemos es confirmar. Es decir, hemos cambiado en un proceso de muchos años de estar recopilando nosotros y trabajando para la Administración buscando datos a que la Administración es la que recopila los datos y nos los ofrece, ¿no? Un tercer ejemplo menos conocido. En junio de 2020 se empieza a poner en marcha un proyecto de ingreso mínimo vital. Se cruzan datos, aquí tenemos la gran mina, de Agencia Tributaria, Seguridad Social y comunidades autónomas. Salen de oficio 75.000 ciudadanos, familias, que afectaba a 255.000 ciudadanos, que tienen derecho al ingreso mínimo vital y se les comunica de oficio porque los datos lo han dado.
Este es un ejemplo, esto quiere decir que se puede hacer, o sea, que nos queda mucho por hacer, muchas herramientas, pero que se puede hacer. Luego ya sabemos que la siguiente parte del ingreso mínimo vital, se pidieron documentos, se complicó y hubo otras cosas, pero nos fijamos en la que nos interesa. Ese uso de datos, cruce de datos entre las administraciones, facilita tremendamente la vida del ciudadano, es proactividad total. Nada más. Muchas gracias. Bueno, y ahora para terminar voy a dar paso a María José, compañera del Ayuntamiento de Las Rozas, para ver brevemente cómo ellos en una estrategia de su proyecto que llaman RETA, tienen en cuenta todo esto. Es decir, cómo una estrategia de transformación digital y de despliegue dentro de un ayuntamiento como es el de Las Rozas tiene que tener en cuenta la intermediación de datos, cómo tiene que tener en cuenta la calidad del dato y tiene que tener en cuenta la seguridad del dato y también la IA aplicada a todos estos procesos. María José, cuando quieras. Vale, gracias Virginia y a todos. Yo tenía ponencia también, me parece. Traigo unos datos. Vale. Pues no me enrollo mucho, solo contaros un poco el caso de práctico, como dice Virginia. Acércate el micro, María José, por favor. ¿Así? ¿Mejor? Sí. Espera, que voy Vale. El proyecto RETA de transformación digital lo estamos llevando desde el área de oficina digital, la antigua, a lo mejor, informática o innovación de muchas de vuestras administraciones. Aquí se creó en el Ayuntamiento de Las Rozas una estructura nueva que se llama Oficina Digital y dentro de la estructura pues se creó un plan estratégico de ciudad con varias líneas estratégicas, varios ejes que no están totalmente independientes, sino que están intrínsecamente, y el proyecto RETA en concreto, Transformación Digital, aúna a muchos proyectos y actuaciones, está dentro de lo que es la línea estratégica de servicios digital, pero muy relacionada con toda la parte de inteligencia de la ciudad y con toda la parte de infraestructuras y comunicaciones. Lo decía sobre todo por poneros en contexto dónde estamos nosotros en el Ayuntamiento y qué estamos haciendo. Estas son cifras que he traído porque iniciamos proyectos de transformación desde el año 2021-22. Se han hecho muchas actuaciones y a partir del año pasado, del 2024, empezamos con una nueva plataforma de transformación digital totalmente transversal a todas las áreas. Nosotros en el Ayuntamiento de que partíamos, pues había muchas áreas descentralizadas con sus propios motores de expediente o gestores documentales, el dato súper disperso, todos con base de datos con ciudadanos, donde estaba muy repetida la información. ¿En qué punto estamos ahora con la plataforma de tramitación? Pues os traigo aquí cifras después de un año en producción. ¿Y dónde estamos centrando los esfuerzos ahora mismo? En las integraciones con sistemas verticales, llámese contabilidad, llámese gestión tributaria, instalaciones con la parte de actividades deportivas, migración de datos, no hay que olvidar que tenemos aquí, y en esa estamos trabajando en esa calidad y en esa unificación para conseguir el dato único. Pues que es hacia donde, esa es nuestra filosofía también con el objeto de mejorar también siempre sin perder el foco en el ciudadano y en prestar mejores servicios, ¿no?, al ciudadano en nuestras empresas. Los datos por sí, siempre digo que no hay un dato malo, hay que saber analizarlos y nosotros dentro del área sí que hacemos bastante análisis y creemos que es la base también para ir mejorando en esa calidad del dato. Por centrarnos un poco en la plataforma de intermediación de datos que estamos haciendo dentro de ese proyecto de plataforma de tramitación, pues por supuesto nos integramos con todos los servicios de la AGE, empezando por la clave, por el sistema clave, por Notifica, la DU, la carpeta ciudadana, estamos integrados, y por supuesto con la PIT. Entonces, en el Ayuntamiento de Las Rozas pues, se hacía muy poca consulta, de hecho era en 2021 cuando yo me incorporé al Ayuntamiento, yo venía de otro, pues me llamó mucho la atención que no se hacía consulta a la PIT. Entonces, pues yo fue uno de los proyectos que quise luchar por ello y me di cuenta que le pedíamos la documentación al ciudadano.
el DNI, le pedíamos el título y le seguimos pidiendo documentación que obra en nuestro poder y que podemos consultar. Entonces empezamos el proyecto también de difusión con las áreas y os puedo enseñar estas cifras que ya empiezan, bueno, pues estamos en la hoja de ruta, estamos mejorando. En 2024 tenemos 18 servicios, pero seguimos solicitando autorizaciones y ya pues, hemos hecho unas 23.000 transmisiones. Aquí, ¿en qué punto estamos? ¿En qué estamos trabajando, por ejemplo? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un poco de todo heterogéneo. Tenemos desde nuestra plataforma de tramitación, que la hemos integrado a través de servicio web, entonces esto nos dará mayor capacidad de despliegue. Ahora esperemos que en 2025 podamos consumir más servicios. Luego tenemos un cliente ligero cloud que no deberíamos tener porque somos municipio de más de 50.000 habitantes, pero como aquello empezamos con consultas como muy residuales, pues se nos autorizó, lo seguimos teniendo. De hecho, hay áreas que lo siguen utilizando y estas las migraremos para que puedan consultar servicio web. Y luego hay áreas incluso que consultan directamente en las sedes electrónicas de la agencia tributaria o de catastro. Entonces, con esto que nos encontramos, pues tenemos diferentes formas de solicitar autorizaciones a servicios, modelos heterogéneos. ¿Qué estamos trabajando? E intentar tener un único modelo de consulta e irnos hacia los servicios web para facilitar todas las autorizaciones de los servicios y, como bien ha dicho por aquí también José Antonio, en alguna charla anterior, donde más necesitamos también apoyo es en las áreas para ayudarles también a esa tarea de generar la documentación que hace falta para solicitar las autorizaciones. Bueno, no me enrollo en los inconvenientes y las ventajas, pero estamos trabajando mucho en este punto, sobre todo para que, una vez conseguido un dato, no lo volvamos a solicitar, ¿no? De la plataforma, en el sentido si no tiene caducidad, ¿no? En servicio, en familias sociales, nos comentaban, pues, por ejemplo, que a lo mejor una discapacidad esa persona tiene permanente, pues almacenar esa información en la ficha del tercero para no tenerla que volverla a consultar. ¿Qué más estamos haciendo con temas de inteligencia artificial? Bueno, me alegra mucho saber que aquí se han comentado en las charlas que se está utilizando inteligencia artificial también para estas consultas, nos va a ayudar muchísimo. Nosotros estamos automatizando las consultas y toda la atención ciudadana con un chatbot también que pusimos en marcha en el portal web y queremos ponerlo también en los trámites de la sede electrónica. Un porcentaje muy alto responde el primer nivel de consultas muy típicas y lo está haciendo muy bien. Aquí lo fundamental es lo de siempre, el dato y la información. Tuvimos que trabajar muchísimo en esos portales porque teníamos cantidad ingente de información histórica y ahí pues muchas veces se perdía. Entonces ahí tuvimos que también hacer un esfuerzo y seguimos en ello, Y luego pues estamos también haciendo con inteligencia artificial alguna automatización de procesos internos y carga sobre todo de las migraciones de datos. Es decir, estamos quitando el trabajo no añadido de personas que pican, lo estamos intentando hacer con estos robotitos para insertar sobre todo en sistemas legacy. Y luego estamos poniendo en marcha una plataforma del gemelo digital, Cosmos, y aquí nos va a servir para hacer análisis predictivo. Esto ya lo contaremos en alguna otra charla. Y no sé, creo que no me queda mucho más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María José. Fíjate, os iba a decir, tengo que disculpar a Xavier Tarrés, que era otro compañero, y no estaba tanta alegría porque íbamos a tener tiempo de sobra, menos mal que no ha venido, la verdad. Pero mirad, yo por dar, no os vayáis, que hambre tenéis, por dar unas conclusiones. Empezábamos con José Antonio Usamio diciendo que tenemos aproximadamente 10.000 administraciones que ya están consumiendo y consultando información a través de la PID, pero que nos queda todavía margen de crecimiento, que irrumpe la inteligencia artificial en un procedimiento de autorización y en el control preventivo del uso de los servicios, y que lo importante es saber qué puedo pedir, pero qué te puedo dar, ¿no? Y que en base a eso tenemos que movernos. Luego Carmen nos hablaba del proceso de datificación. Importante el dato como estrategia. El dato es la estrategia principal tanto para las administraciones públicas como para las empresas como lógica de negocio. Y la siguiente fase sería que sin dato no hay inteligencia artificial.
Esto nos permitiría aplicar una política de administración proactiva, que creo que es uno de los principios fundamentales del Real Decreto 203 del que ha mencionado Gerardo. Veíamos la seguridad, es decir, intercambios sí, pero con seguridad, cero tras. Hay que vencer el problema cultural, nos decía Gerardo, y no sirven ya las herramientas que teníamos antes, las tradicionales, y tenemos que buscar nuevas herramientas para la nueva gestión de los datos. Y yo, por terminar, decir que hemos visto un nuevo modelo, el modelo que nos presenta Las Rozas, que hay más, que está el modelo de Madrid, que está el modelo de cualquier otra ciudad de este tipo, como que no voy a mencionar tampoco, pero bueno, que lo importante es que empezaba Carmen también diciendo que no sabemos en qué estado se encuentran vuestras instituciones en todo el proceso de transformación digital y que empezamos con una nueva. Bueno, lo importante es que yo creo que hay modelos nuevos, que hay modelos que están funcionando y que nos pueden servir de hoja de ruta para todos los que estamos aquí. Y nada más. Muchas gracias por esperar y por atendernos.